sé que mis compañeros de trabajo en este minuto y en este momento están sufriendo mucho por este regalo y esta sorpresa tan grande que nos trajeron los muchachos de Acosiña. Yo nada más veo unos huesitos que están sí, mira, Digo ha llorado como 7 veces con unas costillitas que nos hicieron para acompañarnos en la tarde de hoy. Tú y yo vamos a hacer el sacrificio también de yo me sacrifico, informarle a las oyentas y a los oyentes del sabor de lo que pueden esperar si se inspiran para mañana. Están con nosotros en la tarde de hoy mi querido Joao y Ricardo, cariñosamente Ricky, de Acosiña, que son un grupo de jóvenes emprendedores maravillosos que cocinan deliciosos. Y en la tarde de hoy vamos a estar hablando de un tema muy famoso entre los varones y que muchas mujeres a lo callado también son expertas y tienen mucha pasión. Señores, vamos a hablar del barbecue. Vamos a conocer trucos, tips y algunas otras cosas de cómo usted preparar el mejor barbecue que usted pueda hacer. ¿Cómo es que vamos a romper con el barbecue? Porque además eso es algo de que uno se da bombo. No, ya, fulanito hace el mejor barbecue. Entonces es como un título importante entre el grupo. Sí, fulano es el que hace los barbecue aquí. Sí. Yo oficialmente lo digo, no lo oculto ni lo niego, yo soy la que prepara los tragos. Y le busco conversaciones a todo el que cocina. No, yo ahí hay que sacarme mi plato aparte. Yo preparo muy buenos tragos y yo voy a ser la que va a poner conversación y voy a pasar los utensilios. Yo te puedo preparar la bandejita de queso, la picaderita, te lo pongo muy lindo y todo lo demás. Te preparo el bar para no tener que dar mucha vuelta y que todo el mundo se haga su self-service. ¿Y te aleja del humo o tú te quedas por lo menos dando apuro? No, a mí no me molesta el humo, pero no soy de barbecue. Yo creo que en eso, yo que lo hagan los hombres. Que lo hagan los varones. Yo no soy feminista. No, para nada. No. Hay que ser valiente. Yo en la cocina tampoco soy feminista. Chicos, bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias. Que quede en acta que esa costilla yo la hice justo para Zoila, porque tiene todos los sazones que a ella le gustan. Ay, qué pena, pero yo le voy a dar la referencia porque ella está sufriendo en México. Lamentablemente entonces, anda de viaje. Pero nosotros nos vamos a sacrificar por ella. Con Lisa. mucho cariño se la hago. Yo sé que sí. Le voy a decir, tranquila. No le voy a guardar un pedacito porque, mira, los muchachos, ¿tú ves? Están sufriendo, entonces no va a trajimos quedar. tanta tampoco. Chicos, pero luego, para vamos a conversar de barbecue. ¿Tiene ciencia? ¿No tiene ciencia? ¿Cómo uno empieza? Sí tiene su ciencia. Yo creo que lo primero es si lo vas a hacer en un barbecue de gas o un barbecue de carbón. Eso hace mucha diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre barbecue de gas y barbecue de carbón? Y también, perdón, yo le quiero sumar a eso. El barbecue de gas y hacerlo en la estufa, ¿no es lo mismo? Bueno, tiene su diferencia. ¿Hay alguna diferencia en el sabor al final? ¿O es como que lo mismo que yo lo haga, que lo hago dentro o lo hago afuera de la casa? No, realmente tiene bastante diferencia. Porque obviamente en la estufa tú obviamente utilizas otros ajuares, vamos a decir, otros elementos, un sartén, etcétera, pues obviamente para asistirte. Mientras que en un barbecue de gas, también por el mismo elemento de que usan hierro fundido, pues aumenta un poco más la temperatura y permite que la carne pues realmente quede marcada. Okay, hace como ese, que se selle mejor. Ajá, hace ese crust que también es obviamente lo que la gente busca al momento de estar haciendo un barbecue, ese saborcito aparte, como ahumado, como directamente como al al fuego. Carboncito. Como directamente al fuego. No es lo mismo que cuando tú usas obviamente carbón, pero se siente que es directamente al fuego. Que o sea, ¿se intensifica más el sabor en un barbecue de gas? Vamos a decir, bueno, a diferencia obviamente de hacerlo en la cocina, no del carbón, de hacerlo en la cocina, tal vez no es que se intensifica, sino que es un sabor distinto que a la gente obviamente le llama la atención, porque lo tradicional es la cocina, el de estufa, y obviamente cuando tú estás haciendo barbecue tú quieres buscar ese otro sabor distinto que aporta la técnica. Pero los barbecues además han cambiado muchísimo, hay todo tipo de barbecue. Aporta la técnica. De eso de medio zafacón que uno ve en la calle, que le queda súper buena, las cosas ahí. Ahora hay unos de cocción lenta que parecen como un planeta. Un aguacate, yo digo, hay uno que parece un aguacate. ¿no? Sí, unos ahumadores, Con principalmente. su termómetro y todo. No, pero eso es... Mi amor, a mí me sueltan haciendo compra de todos los utensilios para hacer una carne perfecta y yo me voy a quedar en el piso dando gritos. Porque de verdad es un mundo demasiado complejo. Sí. Chicos, una pregunta. La diferencia de cocción en un barbecue de gas versus un barbecue de carbón, ¿tiene diferencia? O sea, ¿la carne se cose más lenta en uno de gas o más rápido en uno de gas? Todo depende. Tú tienes que entender que
el de gas, la ventaja que tiene es que tú puedes regular el fuego. Mientras que cuando tú trabajas con uno de carbón, el fuego lo regula tú. Y eso es más complicado. Tú tienes que tener experiencia con eso. Y todo el mundo sabe manejar su barbecue. Tú llegar y manejar el barbecue de otra persona es diferente. O sea que eso... Pero eso... así sea de carbón, porque como... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo un barbecue de un tamaño, no te va a coger la misma cantidad de carbón, si por dónde tú vas a entrar el carbón cuando se te está acabando, todo ese tipo de cosas te va a cambiar la cocina. Hay barbecue que tú puedes bajar la parrilla más al fuego o subirla, y eso también te va a cambiar la cocción de la carne, porque mientras más cerca está el fuego, más duro le da el fuego. O sea que eso no es una excusa de cuando a alguien le queda algo malo en un barbecue prestado en la casa de uno, no, que yo no lo conozco. Que eso se dice mucho en la cocina. Ah, no, pero ese sancocho a mí me queda mejor en mi casa porque es con mis ollas. aunque no crea, lo que pasa más es con los hornos. ¿Sí? La gente no se da cuenta, ya hablando de cocción en general de la carne, pero los hornos realmente son un mundo aparte. O sea, los hornos, por más que estén regulados con temperatura y todo, cada horno... Y los chefs pasteleros, que obviamente trabajan mucho con el tema de horno, lo dicen mucho. O sea, cada uno es un ente individual. Como pudiéramos decir que ese es como su insignia personal. En el caso de los chefs pasteleros, el tipo de horno que tienen ellos en su cocina. Claro. Y que lo conocen y cómo actúa y trabaja. Ah, mira, muy interesante. Chicos, una pregunta. ¿Cuáles son los cortes favoritos para los barbecues? Bueno, podríamos comenzar al dominicano. Claro, al dominicano. Y depende del bolsillo, del presupuesto también. Depende mucho del presupuesto. Pero, por ejemplo, al dominicano le fascina una salita en un barbecue. Salchicha, obviamente, por el mismo tema de que es algo que tú puedes brindar a muchas personas sin tener que invertir muchos recursos. Ya después, cuando se van poniendo un poquito más exquisitos, vienen las costillas. Vienen las chuletas, dependiendo el tipo de público en el que tú te manejes. Y obviamente ya cuando tú quieras hacer algo un poquito más premium o que marque un poquito más la diferencia entre que yo sí soy un buen cocinero o no, comienzan con la carne tipo vacío, que se ha hecho muy popular últimamente. ¿Es el vacío, el flat meat? El flat meat. El flat meat. Se ha hecho muy popular porque, a diferencia del churrasco, pues es un poquito más barato, pero es muy magro. Tiene buen sabor. Tiene mucha grasa ventricular y obviamente eso permite que tenga un sabor distinto. Obviamente ya después subimos a lo que son los ribeyes y el churrasco. Y es más fácil hacer que un flat meat te quede bueno que un churrasco. Diría que sí, por varias razones. Porque el churrasco per se es una carne mucho más fina en grosor. Entonces, al ser más fina, tú tienes que tener un mejor control de temperatura. Por ejemplo, si tú estás en un barbecue de carbón y tú le tienes muy alimentado el carbón y el fuego es muy fuerte, al ser una carne mucho más fina de grosor, se puede secar mucho más rápido. Entonces, obviamente, tú pierdes parte de los jugos y de la propiedad que tú quieres buscar en una carne adicional por el costo en el que está ahora mismo, que es una carne, el churrasco puede oscilar en los supermercados entre 1,000 y 1,100 pesos. No, pero una cosa, gracias Señor que yo no como carne. Gracias Padre. También no tiene una telita. Con nosotros no están ganando. No, los super pierden con nosotros. Ahí no tengo problema porque obviamente en un barbecue que no haya churrasco ahora mismo es... ¿No te afecta a ti? No, a mí no me afecta, no de ningún tipo. Si a eso vamos, la gente que hace barbecue pierde. A mí me matan con salchichas. Pero tú puedes hacer un salmón al barbecue también. Porque no hay que irse solamente... Eso iba a preguntar. ¿Es exclusivamente para carnes rojas o cuáles tipos de carne y de pescados y mariscos podemos nosotros hacer el barbecue? Por ejemplo, mi mamá no come carnes rojas y en mi casa se hace mucho ella barbecue. de mi equipo, entonces. Y allá hacemos mucho salmón. Tú lo puedes envolver en aluminio, ponerlo ahí con un poco de mantequilla con ajo y lo pones justamente en la parrilla, te queda excelente. También puedes hacer lo mismo con un chillo. Y diferentes tipos de pescado. Unos pinchitos de camarones también quedan buenísimos. Nosotros la langosta, por ejemplo, la también, langosta ¿verdad? buenísima, sí, en el barbecue. Nosotros en un evento que era así mismo con barbecue y llevamos nuestra parrilla, hicimos pinchos de camarones y a esos pinchos de camarones, después de que tú los sacas, le pusimos una salsita de maní. Y eso queda muy bueno. Y es muy fácil de... A mí me está dando hambre. Tranquila, que nosotros vamos para allá. Yo creo que este es el momento ideal para nosotros ir a publicidad, probar
y hablar de lo que están haciendo los chicos con el barbecue. ¿Qué tú dices, Lili? Me voy a quejar. Ya volvemos. De regreso solo para mujeres, aquí ya estamos escucha como más felices. Miren. Porque barriga llena, corazón contento y más Ay, Dios con mío, un esto sí es plato bueno. al lado con unas costillitas que están deliciosas, pero además tienen un sabor diferente, un sabor muy rico. Se siente como muy bien sazonada, como por todos lados uno siente el sazón y no es ese barbecue tradicional de que agarramos un pote de salsa barbecue y se le echamos arriba y todo nos sabe igual, la costillita o el pollo o la chuleta, que me imagino que ustedes saben de lo que le estoy hablando. Cuando todo, no importa lo que tú estás comiendo, sabe lo mismo. A lo mismo. Eso no pasa con esta delicia que ustedes han traído. Qué bueno que sea así. Sí, nosotros procuramos mucho de, obviamente, se diferencia al momento de que hacemos las parrilladas en el negocio y cuando nos contratan de manera particular, que la gente realmente pueda apreciar cada corte distinto y que no sienta que está comiendo lo mismo, porque al final era como comenta, cuando están tan bañadas de cierta salsa. No sabía nada que no sea la salsa. Literal. Y una cosa que a nosotros no nos gusta, por eso nosotros hacemos nuestra propia salsa barbecue, es que las comerciales por lo general están muy cargadas de azúcar y al estar tan cargadas de azúcar y de sazón, pues literalmente son muy invasivas. No te da la oportunidad de saborear la carne que tú estás comprando al final. Y al final la salsa debe ser un complemento del Literal. corte, ¿no? Creo yo. Ese es el objetivo. Es así. Digo, yo hablando aquí, la más experta. Aquí los chefs, aquí nosotras. No, sí, claro. Bueno, yo no pero- soy experta en cocina, pero sí soy experta En co- planificadora en co- de eventos. No, entonces, pero hay que ser experto comiendo también. Eso es yo más soy muy mala importante. comedora, en verdad. Eso es. Una pregunta, chicos. Vamos a hablar de Barbecue 101. Ok, yo quiero ser un Masterchef del barbecue. ¿Cuáles son las cosas que yo debo tomar en cuenta para yo iniciarme en este mundo? Bueno, lo primero es tener tu barbecue o saber qué barbecue tú vas a utilizar. Si tú no puedes ser Masterchef, di que a sartén, por favor. Claro, un Masterchef de barbecue a sartén está difícil. Pero después que tú tienes tu barbecue, tienes tu pinza, tienes un buen cuchillo que hace la diferencia, una buena tabla de cortar para tú manejarte, tienes que ir aprendiendo qué sazón va con qué tipo de carne. Porque el mira cerdo qué se sazona interesante. diferente, el res se sazona diferente, el pescado se sazona diferente. ¿Cuál sería la diferencia de los sazones, por ejemplo? ¿Qué pongo de más o pongo de menos con los tipos de carne? O que nunca pongas. Porque, por Ok. ejemplo, yo soy una persona que toda mi comida me gusta picante, pero hay gente que no le gusta el picante. El picante pega con todos los tipos de carne, por ejemplo. O sea, la pimienta. La en ese pimienta caso. sí, y el picante también. Simplemente ponlo al lado para que cada quien elija su, vamos a decir, su picante y no le cambie el sabor a los demás. Pero, por ejemplo, el cerdo le va muy bien la paprika o le va muy bien el azúcar en algunos casos, que tú no se lo puedes poner en una carne de res. Si tú le echas eso a una carne de res, La mataste, no vas. Ay, es verdad. O a un buen corte. ¿Tú te imaginas sea, una carne de red dulce? No, es no difícil. pega, en verdad. No, lo estoy imaginando y no creo que hacen sea como cuando lógico. Hay quienes ablandan la carne de res con piña Sí, se utiliza Sí. mucho la piña. y le pone un poquito de saborcito dulce. No sé si sabe por qué se usa la piña. ¿Por qué se usa la piña, por cierto? Buena pregunta. Hay unas enzimas en la fruta de la piña, en los jugos, que desintegra la fibra en la carne, O sea, que la hace que se te vaya a desbaratar en la boca. que sea más tierna. Oh. Obviamente que si usas demasiado, puede baratar tanto la carne que la vuelve un estropajo, que en ocasiones no es tu objetivo lo que tú buscas. ¿Y cuál es el uso correcto entonces de la piña para ablandar? Si no, es el jugo. Lo que pasa es que tú tienes que saber... No la cáscara, jugo. No, El el jugo. el jugo. Y El tú jugo. tienes que medir las cantidades. Las cantidades, tienes que tener cuidado con las cantidades porque un uso excesivo de ella puede baratar tanto la fibra que ya tú lo que estás comiendo es pajita de carne y pierde la textura y la estructura que cuando tú estás comiendo carne tú quieres sentir también parte de la resistencia, que era lo que le comentaba con las costillas. Nosotros las cocinamos hasta tal punto en que sean lo suficientemente tiernas para que no necesite mucha resistencia al comer, pero que mantenga la estructura y que pueda ser agradable para la persona que lo come y que sienta que está comiendo costilla, que no es que está comiendo ropa vieja.
Mire, con eso de hablando, que no era lo que estábamos hablando, pero me voy por un ladito para saber si esto mujeres, es claro. normal, muy yo, para saber si esto es un mito o una realidad, porque yo escuché que la carne roja, es bueno congelarla para que entonces así se le... Voy a decir un disparate seguro, pero fue lo que dijeron, como que se le revencen las fibras y que va a quedar, después de que tú la descongelas, va a quedar más suave. Y yo le decía, pero que no es mejor como que una carne que tú compras fresca y esa carne simplemente la cocinas. Que no, que un truco era congelarla. Seguro que otras personas lo han escuchado, no soy yo la única loca que le dijeron, le metieron ese cuento. Lo tumbamos, ¿verdad? Ellos te están mirando como que lo tumbes. Yo nunca he utilizado esa técnica. O sea, de congelarlo para que se ablande o nunca. Lo que sí he tomado en cuenta es cómo tú cortas la carne o qué tan caliente tú pones el sartén o la parrilla antes de tú poner la carne. Pero congelarla para después de congelarla para... Pues soltamos eso. Vamos a volver entonces mejor a qué es lo que necesitamos para hacernos unos expertos en barbecue. Además del barbecue, teníamos un buen cuchillo, una buena tabla. Entender qué sazón va con qué tipo de carne. Hablemos un poco, vamos a parar un poco en el proceso del sazón. ¿Cuál es un sazón básico que siempre va a ir bien con las carnes? Y por ejemplo, si yo tengo el barbecue, yo debo sazonar el día antes, sazono en el mismo momento antes de poner la carne en la parrilla. ¿Cuál es la mejor opción? Cada quien tiene su forma de hacerlo. A mí, personalmente, me gusta sazonarlo justamente cuando lo voy a poner en el barbecue. Para la carne de res, yo sugiero sal, pimienta y romero. Ay, el romero es delicioso y va bien con que todo. le da un buen olor, te da un buen gusto en la carne. Eso es lo que yo utilizo en la carne de res. En la de cerdo para barbecue, depende de lo que tú quieres utilizar, pero normalmente yo uso sal, pimienta. Si quiero darle otro sabor, le pongo paprika y un poco de azúcar y la mezclo y lo pongo con ajo también. Ajo en polvo se puede utilizar, diente de ajo. Cosas que nosotros también utilizamos en el negocio es que derretimos la mantequilla, le ponemos ajo y después la volvemos a enfriar para que coja la consistencia de mantequilla y ya tenemos una mantequilla de ajo con romero y ustedes lo usan para todo lo otro. En el caso, por ejemplo, de los vegetales, yo tengo un tema con los vegetales a la barbecue. Mucha gente como que se les olvida y los tira ahí. Y siempre me pasa que o quedan crudos o quedan muy resecos. ¿Cuál sería el truco perfecto para uno hacer unos vegetales al grill? Mira, dependiendo cuál sea el vegetal, obviamente, hay muchísimas técnicas. Por ejemplo, a mí me encanta y lo he visto mucho en los clientes que también le gusta mucho lo que es la cebolla. La cebolla, no sé si saben que tiene azúcares naturales. Es muy rica. Entonces, la cebolla envuelta, la técnica se llama el papillot o envuelta en el papel aluminio, cocida, pues obviamente hace que tanto el calor como los vapores se mantengan dentro y tengan una buena cocción y ya después los otros vegetales tipo ají, etcétera, pueden estar directamente al fuego y sin ningún problema, porque adicional, el ají tiene una ventaja frente a otros y es que como tiene una capa de piel que lo recubre, tanto te la puedes comer con o sin la piel. Como si se quema, queda bastante tierna y tú se la puedes fácilmente retirar. Y aún así todavía queda bastante dulce y bastante rico. Y otra pregunta, chicos. Su Alteza Real el maíz, que es un popular y muy fanático de todo de todas las piezas que tú pones en el barbecue. ¿Yo debería precocerlo o lo pongo crudo directo? ¿Cuál es la forma perfecta para yo ponerlo al grill? Yo siempre considero que el maíz y las salchichas las hiervas antes. ¿La salchicha también? Sí. Hemos pecado toda la vida, lo hemos hecho mal. Lo que pasa es que te ahorras muchísimo tiempo y al final tú lo pones en el barbecue ya hervida y te queda jugosa. Te queda jugosa pero sellada, ¿no? Exacto. Y en el caso del maíz también. En el caso del maíz también. Y un punto clave, principalmente con la salchicha, que al final no se nos puede olvidar que es carne molida. Entonces la carne molida, a diferencia de los cortes, en los cortes la bacteria se genera en el exterior de la carne porque no llega a penetrar. Por eso muchas de las carnes, principalmente las de res, con apenas sellar lo suficiente,
y es seguro para la alimentación. Mira ya ahí después tú varías en el tema de las temperaturas. Pero entonces no es seguro uno comerse un hamburger término medio. Todo va a depender el manejo. Ya realmente no es seguro para niños. Por eso, por ejemplo, cuando son niños de 2 años hacia abajo, 3 años hacia abajo, no se recomienda comer carne molida. Mira qué interesante. Por el tema de las bacterias, todavía su organismo no está preparado para luchar contra ello. Y así no, aunque esté bien cocida. Aunque esté bien cocida, no se recomienda. Por precaución siempre. Ya después de cierta edad, y obviamente cuando uno va creando una flora intestinal, etcétera, un poco más robusta, pues ya no tiene ese inconveniente. Y obviamente la calidad de la carne también juega un factor importante, y el manejo. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en el negocio, pues compramos en gente certificada, compramos carne de muy alta calidad. Para prevenir todo eso. Claro, porque a veces uno piensa que es simplemente por gusto, por monerío, etcétera, sin entender que, y más uno como negocio, pues también tiene que cuidar ese sí, sobre todo en el caso de ellos, porque las carnes tienen que mantener, y ya hablando como planificadora, todas las cadenas de frío. Claro. Y muchas veces eso es muy peligroso. Bueno, pregúntale a la señora Luna, que vino de viaje con 5 bacterias y de verdad que no le está pasando muy bien con eso. Sí. El tema es muy delicado. Chicos, antes de despedirnos, ustedes pudieran hacerle una recomendación a nuestra audiencia de cuáles serían las opciones de un menú muy básico de barbecue ahora mismo para mañana. Claro. ¿Cuáles piezas comprar? Mira, antes te daré 2 cosas. Primero, un tip rápido de lo que sí puede, de lo que nunca debe faltar en un barbecue, y después te digo de las piezas. En un barbecue, como me dijo mi compañero antes de, todos los utensilios hay que ser planificado, porque al dominicano le gusta improvisar. Entonces, cuando uno improvisa, pasa la situación de que, sobre todo con las carnes y los vegetales, se puede dar el tema de contaminación cruzada. O sea que cada carne debería tener un instrumento para eso específicamente. Claro, y eso es muy delicado, y más que últimamente, y más como... Es delicado y complicado. No solamente que con 27 tablas diferentes, todo el mundo mal acostumbra a hacerlo todo ahí, que las alitas... O sea, estamos hablando que el muslo de pollo... La recomendación sería una tabla para las carnes blancas, una tabla para los cortes de carnes de res, y otra, por ejemplo, cerdo y vegetales. Y una mesa plegadiza al lado para poder poner... Claro, pero y más con estas temperaturas tan altas, que eso va, imagino yo, a ayudar. Eso debe ser muy importante. Pero me imagino que las temperaturas tan altas van a ayudar a la descomposición más rápida de esas carnes. No dejes esas carnes. Hay que curarlo. Ay, señores, no las dejen al sol antes de usarlo. ¿Y cuál es el correcto uso para limpiarlo? Yo veo que hay gente que le pasa cebolla y... Eso es buenísimo. Ese era el segundo punto que iba a tocar del mismo tema. O sea, la segunda parte es asegurarte de que tus instrumentos, obviamente el barbecue, pues estén limpios. Uno de ellos, obviamente, esa técnica de la cebolla es infalible. O sea, ¿de verdad la cebolla funciona para recogerlo todo? Sí. Es una cosa increíble. Todas las bacterias. Increíble. Y conjunto con eso, luego de que tú pases la cebolla, es un tip que poca gente conoce, se lo vamos a dar ahora, obviamente, a ustedes, es ese tip: usar una papa cortada hacia la mitad. ¿Qué te garantiza eso? Que los almidones que tiene la papa garantiza de que la carne que tú próximamente vayas a poner no se te pegue. Como el pollo, por ejemplo. O sea, sirve como un aceitico natural. Y tú pasas... Es literalmente mejor que un aceite, porque el aceite, como obviamente manejamos el barbecue con altas temperaturas, pues tienen un punto de ebullición que son peligrosos, bastante corto. Funciona también, perdón, con la plancha de hierro, cuando uno va a aprovechar la cocina también. Linda va a buscar su papa ahorita, pero ya mismo. Tú partes la papa hacia la mitad y lo rozas, y tú vas a ver la diferencia. O sea, tú lo rozas como si estuvieras guayando. Ajá, como con la misma cebolla tú estás limpiando. Vas a antes y un después. Porque tenemos ese problema siempre cuando estamos principalmente cocinando pollo por la piel, que cuando ese fuego está queda muy vivo, pegada, no hay forma. Y es un desastre que después tú tienes en el barbecue. Que limpiar. Chicos, gracias por venir. ¿Ustedes tienen algo que recomendarles para las personas que van a hacer barbecue? ¿Cómo pueden conseguir estas carnes, de estas costillas preservadas? Sí, a través de nuestra página web, acociña.rd. Nosotros tenemos para todo, principalmente para el Día de los Padres, estamos haciendo unos planes. Tenemos costillas sin hueso, ya están precocidas al vacío, y un sinnúmero de diferentes cortes también que podrán encontrar a través de nuestra página y que seguramente le va a ser... Deletréalo, porque no la van a encontrar. Y un teléfono de contacto. ACOZINHA. Te repito, ACOSINHA. Mira, Z, te equivocaste tú mismo. No, sí, TCI es Z. Bueno, eso. La cocina en portugués. Cocina.
Nos encuentran por Instagram y por ahí nos pueden escribir y nosotros les respondemos. ¿Y un número de contacto para las personas que no son muy de redes? 829-669-7654. Todavía tienen unidades disponibles, oyentes. Llévense de nosotros, Linda y yo. Podemos dar certificación de lo deliciosas que están esas riquísimas. rosquillas. Usted no me está escuchando masticando aquí. Ya están los compañeros del Sol de la Tarde. Les deseamos a ustedes que tengan un feliz jueves de Corpus, que descansen, que se cuiden con las temperaturas y que aprovechen el tiempo para estar en familia y con amigos. Nos juntamos después.